Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, jóvenes? Un gusto saludarles. Esperando que se encuentren muy bien al lado de sus familias. No sé si me escuchan, jóvenes. Buenos días, profe. ¿Sí ¿Qué se tal? ¿Cómo escucha? se encuentran? Buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a la parte del socioemocional de esta semana que hemos estado conversando sobre la frase célebre, ser más para los demás. ¿Se observa la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Muy perfecto, gracias. Permítame, vamos a dejar de grabar un momentito. Bien, entonces decíamos sobre la frase ser más para los demás. La pregunta es la siguiente y me gustaría que participaran. ¿De qué forma haces vida la frase más para los demás ahí en tu comunidad, en tu colonia, en tu casa, en tu hogar, joven? ¿De qué forma está haciendo vida, digamos, esta frase célebre del contenido socioemocional? ¿Alguien quiere participar? Sí, los escucho. Sí. Muy bien, dice Rodrigo, en mi casa ayudar a mi mamá con el oficio, muy bien. ¿Alguien más? Si no gustan abrir el micrófono, pueden escribir. ¿Quién más? Rodrigo dice, haciendo limpieza también, cocinando, entre otras actividades. ¿Algo más? Les ayuda a sus hermanos con las tareas y las clases. Qué bueno. Muy bien, gracias por participar. Bueno, es necesario, y eso lo recalco en las otras horas de sesiones, que básicamente nosotros nos encargamos de formarnos quizá académicamente. Sin embargo, también es muy, pero muy elemental y mucho más en estas situaciones formarnos también en valores. Todo eso es necesario. Yo no sé qué tanto pueden frecuentar ustedes a la iglesia o leen la Biblia, pero hay algo que a mí me agrada en ese libro sagrado que dice que usted puede ser el más inteligente, puede tener todo, 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 lo material, los conocimientos, pero si le falta el amor, nada es, nada somos. Por lo tanto, jóvenes, es necesario también crecer en valores. Bueno, mis estimados, con esto vamos a continuar. Creo que ven la pantalla, ¿sí? ¿La ven todos? Bueno, Sí. ok. Iniciamos viendo un poco sobre el transformador, conociendo algo sobre las características de la forma de la onda. Y en esta ocasión, pues vamos a introducirnos un poco sobre lo que es conocer la teoría del semiconductor. No vamos a hacer grandes análisis o profundizar
Pues de igual manera vamos a retocar o retomar algunos conceptos básicos y elementales como conocimiento general para adentrarnos o introducirnos a conocer el diodo y los demás elementos en esta sesión. Entonces, acá tenemos un par de objetivos. Explicar el concepto de átomos y enlaces covalentes. También explicar y describir los semiconductores tipo N y tipo P, además de las uniones PN. Sin más preámbulo, pues básicamente toda la materia está compuesta por átomos y todos los átomos, como lo conocen, como saben, como se les ha explicado en años anteriores en las ciencias, están compuestos por protones, electrones y neutrones. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que retiene las características de este. Por lo tanto, esto en electrónica, en electricidad, pues es bastante fundamental porque el sujeto de estudio es el electrón. Eso es lo que básicamente nos interesa a nosotros en esta rama, el electrón. Pues está dentro de esto que se llama átomo. Es más, creo que el año pasado se cumplieron como 150 años en cuanto a de haber descubierto, o la tabla periódica, perdón, de contener todos estos elementos y que me imagino que faltan muchos por conocer. Me imagino de esa manera. La verdad, yo no me recuerdo ya todos los elementos que contiene la tabla periódica. Ustedes creo que sí, pues la están usando y la van a seguir usando más adelante. Conocemos el átomo de Bohr como un modelaje. Pues básicamente esto consiste en una estructura del tipo planetario. Un núcleo que está rodeado de orbitales y en esos orbitales pues contienen los electrones. Cada tipo de átomo tiene un cierto número de electrones y protones que las distinguen de los átomos, de los demás elementos. Entiéndase en este sentido de que no hay nada parecido, digamos. Todos son únicos, todos son únicos. Todos son únicos y por lo tanto, pues, bueno, es muy similar a la humanidad, de que nadie tiene las mismas cualidades, todos somos distintos. Veamos acá. ¿Se encuentra Hilder Antonio en esta sala? No. Bueno, sigamos. Y bien, ahí según la imagen, pues tenemos las figuras, representación de los electrones, neutrones y protones. Además de que hay otros elementos ahí, el quarks, que todavía es lo más diminuto que contiene un átomo. Si un átomo de valencia adquiere una cantidad suficiente de energía, puede escapar con facilidad de la capa externa y la influencia del átomo. La partida de un electrón de valencia deja un átomo previamente neutro, con un exceso de carga positiva, más protones que electrones. El proceso de perder un electrón de valencia se conoce como ionización y el átomo cargado positivamente resultante se conoce como ion positivo y viceversa. Entonces, les mencionaba al principio que nuestro punto de partida o lo que nos interesa conocer y saber es en sí cuál es la función del electrón en el átomo, puesto que la corriente lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que es el movimiento de qué? De ellos mismos, de esto llamado electrón, a través de un circuito eléctrico. Entonces,
Los electrones de valencia son los que se encuentran en la última capa electrónica. Pues ustedes han conocido, estudiado estos orbitales llamados de valencia. Pues es muy vital o tiene importancia en cuanto a la formación de moléculas, pues estas determinan la capacidad del átomo para formar enlaces. Pues esto es es lo que está en la última capa, los famosos electrones de valencia. Y es, como les decía, pues la parte interesante e importante de estos materiales para llegar a formar, digamos, el material tipo P y material tipo N. Mostramos a continuación una estructura del átomo de silicio y una de germanio. Si verifican, pues el átomo de silicio pues contiene bueno, son 14 protones y de igual manera electrones. Y para el átomo de germanio pues son 32. Ahora bien, el dato importante o interesante en esto es la capa externa, la última capa, la famosa capa de valencia. Es ahí donde radica su importancia. Si se fija, pues tanto el átomo de silicio tiene 4 electrones de valencia y el átomo de germanio también tiene 4 electrones de valencia. Sin embargo, la diferencia está en el número que tiene, la cantidad de ellos. Estos son los dos materiales de gran importancia en la electrónica en cuanto a la aplicación, uso y creación de dispositivos electrónicos eh, integrados y demás, u otros dispositivos, el silicio y el germanio. La construcción de cualquier dispositivo electrónico discreto, individual de estado sólido, estructura de cristal duro o circuito integrado, se inicia con un material semiconductor de la más alta calidad. Ahí es donde juega la importancia, le decía, los semiconductores, pues son una clase especial de elementos cuya conductividad se encuentra entre la de un buen conductor y la de un aislante. Entonces, los aislantes, si se fijan en estas figuras, pues en cuanto a los niveles de energía y a la banda de conducción, pues se encuentra bastante retirada a partir de sus núcleos, por así decirlo. Y los conductores, pues básicamente están bastante unidos, si lo reflejan acá. Y los semiconductores, pues no están alejados ni tan cercas. Ahora bien, el número de electrones de los semiconductores son 4. En los conductores, menos de 4, digamos, son 1, 2 y 3 electrones de valencia. Y los aislantes van más de 4, 5, 6, 7, entre más electrones de valencia. Por mencionar algunos materiales semiconductores, pues tenemos el cadmio, el boro, aluminio, galio, el indio, germanio, por aquí tengo otros, el fósforo, arsénico, antimonio, azufre, selenio, el telurio, algunos clasificados como metálicos y otros no metálicos. Todos estos pues abonan a la formación, a la construcción de lo que nosotros conocemos como diodos, los famosos diodos. Los diodos LED. Los diodos LED pues eh, básicamente es una combinación y por ahí vamos a encontrar un término que se llama dopaje, que es añadir, ¿verdad? Que es una cierta combinación de materiales para llegar a formar los colores. Entonces, son combinaciones de materiales. De momento, pues, que yo conozca acá en nuestro país, no existe
o como les digo, que yo conozca, donde se fabriquen en sí este tipo de dispositivos. Bueno, acá mostramos otro, el silicio y el átomo de cobre. Igual ya lo veíamos anteriormente, el silicio pues contiene 4 electrones de valencia. El átomo de cobre, si se fijan, tiene 1. Esto lo convierte en un conductor. Aunque habrán escuchado ustedes que el conductor por excelencia es el oro. Pero de igual manera, si todos los conductores, digamos en este caso los que ubicarían en las torres, en los postes, esos que veríamos aquí en la electricidad, en conducción de corriente alterna, pues ya no existiera ni el oro ni el plata. Bueno, aún así el cobre pues es también, lo utilizan mucho, ¿verdad? Se lo roban. Eh, ya no digamos, ese es otro tipo de materiales que por excelencia los conocemos, que son conductores. Bien, no sé si de momento hay alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, jóvenes, que ustedes tengan. ¿Alguna consulta, duda? No, ok. Bien, sigamos. Los 3 semiconductores más frecuentes utilizados en la construcción de dispositivos electrónicos son el germanio, el silicio, el arsenuro de galio. Estos son los materiales. De momento, pues tampoco me doy cuenta si ya lo descubrieron o están. Lo que sí conocía es que están haciendo pruebas de un material que quizás en algunos años, algún tiempo, podría reemplazar el uso de estos materiales ya conocidos, como el silicio o el germanio. Como recuerden que todo esto, pues a medida de que van avanzando los años, van realizando mayores descubrimientos, mayores pruebas. Esto de la tecnología, pues no se queda acá. Sin embargo, la teoría sí, ¿verdad? La teoría es la que se maneja, es la base, es la esencia. Pero sí, en cuanto a descubrimientos, pues de momento no tengo mayores conocimientos, pero sí, eh, que sí se están haciendo pruebas en ese contexto. Porque lo que se busca es tratar de mejorar en el contexto. Si se fijan, pues a través de los años, cómo han ido, que los dispositivos se han ido reduciendo más pequeños, y en el futuro, pues no sabemos hasta dónde, qué alcance tendrán en ese sentido. Bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre los enlaces covalentes. No sé si alguno ha escuchado mencionar esto, jóvenes. Algo sobre los enlaces covalentes. Bueno, sigamos. A lo que respecta, eh, sí es relacionado a la química, por eso no vamos a profundizar mucho. Esto de explicar toda la teoría del semiconductor, pues es bastante complicado, pues aquí solo estamos viendo algunos conceptos básicos de esto, pero sí, esto es parte de la química, enlaces covalentes. Entonces, cuando reconocemos, básicamente, pues esto es como unas combinaciones de ciertos materiales, los enlaces.
para formar a lo que vamos a llegar a conocer como material tipo P y material tipo N, ya formando lo que es en sí el dispositivo comúnmente conocido como diodo en ese contexto. Un material semiconductor hecho solo de un único tipo de átomo se denomina semiconductor intrínseco. Pues esto es un material puro, intrínseco. Es decir, que no hay impurezas, no hay átomos de otro tipo. Esto va a ser un material capaz de transmitir electricidad. Y otro término que se conoce por acá es el extrínseco. Eso es decir, que contiene un pequeño porcentaje de una impureza, es decir, hay elementos mezclados, ya sean de un tipo trivalente y pentavalente. Y cuando hablamos de eso de trivalente y pentavalente, estamos haciendo alusión al número de electrones de valencia, lo que tiene en la última capa. Y esto en lo extrínseco es como, o se realiza una alteración, el cual va a permitir el paso o no de la corriente eléctrica. Y por esas razones, como les decía, tanto el silicio como el germanio, al dopar, al añadir otro material, eso me convierte a este dispositivo en conductor o no conductor. Es por eso que el diodo rectificador, el diodo que ustedes conocen, permite el paso en un solo sentido, en un solo sentido. Y si lo ponemos en inversa, pues ahí no va a permitir ese paso, hacer todo lo inverso, el proceso inverso. Bueno, en cuanto a los semiconductores tipo N y tipo P, para mejorar las propiedades de estos elementos, se somete a procesos de impurificaciones, llamado dopaje. Esto es como añadir, introducir átomos de otros elementos con el fin, con el propósito, ya lo decíamos, de conducir. Y el semiconductor obtenido se va a denominar como extrínseco. Según esta impureza, lo vamos a llamar o distinguir como semiconductor tipo P y semiconductor del tipo N. Entonces, la inyección controlada de átomos pentavalentes, como el fósforo, esto da como resultado al silicio tipo N, al negativo. Y al semiconductor tipo P, es la inyección, o se da a través de la inyección controlada de átomos trivalentes de boro. Y así es lo que se conoce como el resultado, ¿verdad?, del material, el silicio tipo P. Esto ya lo mencionábamos, los conductores, como el cobre, que tienen un electrón de valencia, que los hace conductores. Los semiconductores tienen 4 electrones de valencia. El oro, la plata y el cobre, pues no son los mejores al 100% conductores, pero sí, lo decíamos al principio, ¿qué sucedería si solamente esos conductores tendríamos o utilizáramos? Es más, el oro pues se utiliza o viene dentro de los microprocesadores. Hay cierto porcentaje de oro en esos dispositivos. El silicio es el semiconductor más ampliamente utilizado. Bueno, entonces vamos a dar paso en sí a conocer al diodo. Entonces, en este caso vamos a explicar las características de este elemento, explicar también en qué consiste el modelado del diodo y describir algunas aplicaciones si nos ajusta el tiempo. Bien. Vamos a ver de los que están acá conectados, con sus propias palabras, ¿cómo pueden definir a un diodo? Con sus propias palabras.
Están bien callados. ¿Por qué será? Bueno, ahí están escribiendo, pero no sé por qué no quieren hablar hoy, jóvenes. Un dispositivo que se encuentra en un circuito y el cual necesita energía para encender. Muy bien. Nos dice aquí a Luis Alberto, deja pasar la energía a un solo lado, ¿sí? Y Gabriel escribe que conduce una carga para hacer una determinada función. Sí, ok. La palabra diodo proviene de otro sistema que se llama griego, es una palabra griega, creo yo, si no me equivoco, que significa dos electrodos. Eso significa la palabra diodo, dos electrodos. Pues entonces, para formar este diodo semiconductor, ya lo veíamos anteriormente, se crea uniendo un material tipo N y un material del tipo P. Sí, ahí nos dice Sandra, es como un interruptor, claro, es como un interruptor. Idealmente lo podemos ver como un interruptor. Bien, tenemos acá un modelo, cómo podría estar internamente, pues sin energizar o sin aplicarle una tensión externa. Al diodo podemos verlo como una resistencia en sí. Y aquí podemos verificar la zona del material tipo P y la zona del material tipo N. La combinación de estos simbología que tenemos acá de perdón, del negativo, positivo. Y si se fijan, existe acá, bueno, aquí le llama región de agotamiento, pero en otras palabras es como, se le llama esto una barrera de potencial, que es lo que necesita o se opone, digamos, al paso de cierta corriente. Para el material o para el diodo de silicio, lo que necesita son 0.7 para iniciar su conducción, 0.7 voltios. Y para el caso del germanio son 0.3 voltios. Aquí tenemos la simbología. Existe la polarización inversa y directa. El diodo muchas veces también se utiliza como protección, puesto que conduce en un solo sentido. Para que esté conectado en directa, pues el terminal positivo, en este caso llamado ánodo, tiene que estar al positivo de la fuente. Y el cátodo, en este caso negativo, terminal negativo, tiene que estar conectado al terminal negativo de la fuente. El término polarización se refiere a la aplicación de tensión externa a través de sus terminales. Y esto para, de cierta forma, cumplir una función. Sin ninguna polarización aplicada a través de un diodo semiconductor, el flujo neto de carga en una dirección es cero. ¿Sí? Por eso alguien, o mejor dicho, bueno, Sandra decía, bueno, es como un interruptor. Sí, es como un interruptor en inversa, pero en directa esto va a permitir el paso. Hay otro término que vamos a iniciar a familiarizarnos, que es esto, saturación. Entiéndase saturación como el paso de la corriente máxima para esto.
Existen básicamente tres representaciones, por así decirlo, o tres aproximaciones del diodo. Es lo que observamos acá. Si se fijan en la primera, aparece como un interruptor. Aparecen acá ánodo y cátodo. Entonces, el diodo se ve como un interruptor, idealmente. Que en inversa funciona como interruptor abierto y en directa como un interruptor cerrado. Si se fijan acá, en esta recta, esto hace alusión a la corriente en saturación, por así decirlo. ¿Ya? Permite el paso de una sola vez. Viene la corriente y abre el paso directamente. En la segunda aproximación, nosotros podemos ver al diodo que se le agrega una fuente. Aquí, una simbología de fuente. ¿Qué significa eso? Que hay una caída de tensión. Una caída de tensión que eso depende del material. Si es silicio, 0.7 voltios la caída de tensión. Y si es de germanio, 0.3 voltios. Y en la tercera aproximación, bueno, por esas razones, si se fijan, va a iniciar su conducción exactamente cuando el diodo alcance los 0.7 voltios para el caso del silicio. Si el diodo tiene menor a 0.7, pues esto no va a haber conducción. Siempre se va a mantener. Aquí, por así decirlo, bueno, en la primera, no sé si ven el cursor, creo que no se ve, pero estoy haciendo alusión a la primera figura. Si se fijan, en el eje de las X, pues como que va la corriente de una sola vez. Sin embargo, llega a este punto, a la intersección de esto, y se inicia a disparar cuando el diodo se ve idealmente como un interruptor. Y en la segunda figura, cuando agregamos ya esa fuente, esa caída, pues necesita los 0.7 para su conducción. Y en la tercera aproximación, se fijan, acá agregamos a una resistencia interna. Sin embargo, a efectos de análisis para lo que resta del curso y lo que tenemos nosotros, lo que vamos a hacer, solo vamos a utilizar los 0.7 voltios para el silicio, 0.3 voltios para el germanio, es decir, usando la segunda aproximación para los análisis a continuación. Bien, aquí podemos observar, podríamos decir, regiones de trabajo, recta de carga, el inicio de la conducción para el caso de un diodo de germanio, que sería a los 0.3, y para un diodo de silicio, que sería a los 0.7. Esto es conectado en directa. Si se fijan, pues está en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3, dicho matemáticamente, existe una región que se le llama reversa. Ahí se conoce a un voltaje que se llama voltaje inversa pico. Estos datos de referencia se pueden encontrar en el manual de reemplazo. Creo que ustedes tienen uno, SG-NTE. Antes existían dos, estaba el SG y NTE. Pues hoy existe solamente SG-NTE, el manual de reemplazo o datasheet o la data, como ustedes gusten llamarle. Ahí se encuentran esos datos de referencia, cuánto es la tensión, la corriente máxima de conducción y la tensión en reversa, el voltaje inversa pico. Recuerden pues que están construidos para una cierta capacidad. Todos los diodos están construidos para soportar una cierta capacidad, no es que sean al 100%, digamos, poderosos y que no se van a quemar nunca.
No, pues tienen su capacidad, todos los dispositivos, y por esa razón, pues uno de los que han estado usando ustedes son el 1401, 1401, el 1407. Todos esos datos pueden buscarlos en el datasheet para verificar cuál es el voltaje inverso pico que resisten a estos diodos. Bien. Bueno, de momento no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes. No, profe. Muchas gracias. Bien, las formas de medir un diodo. Aquí se encuentra polarización de 0.7, terminal positivo al ánodo, terminal negativo del multímetro al cátodo. Y caso contrario, vamos a hacer lo inverso, para, para cuando lo midamos en inversa. Ahora bien, el voltaje alcance permanece en aproximadamente 0.7 voltios. La corriente continúa incrementándose a medida de que se incrementa el voltaje de polarización. Esto esperamos hacerlo en una práctica. Lo vamos a hacer en una práctica. Pues acá está la forma de medir la caída de tensión en el diodo en una polarización directa. Y cómo también podemos conectar el amperímetro para verificar la corriente, el paso de intensidad. Bueno, veamos algo más. Creo que ya estamos por finalizar, jóvenes. No cumplimos en sí todo lo que teníamos que conversar sobre el diodo. Hay dos referencias bibliográficas que les dejo ahí en la guía. Una de ellas es del señor Boylestad y la otra es de señor Malvino. Pueden consultar esas bibliografías. Ahí está bastante la teoría de esto. Bien, ahí en recursos complementarios dejo lo siguiente. Estos análisis los vamos a ir haciendo en la medida de lo posible. Si ustedes tienen espacio, pueden ir avanzando. En no llegamos a explicar en sí uno de ellos, pero básicamente pues esto solo es aplicación de una malla o aplicación de la corriente de la ley de Ohm, aplicar la ley de Ohm. Bien, para todas vamos a aplicar la segunda aproximación. En este caso, creo que observan el puntero. Tenemos una fuente de 30 voltios, diodo de silicio, y una resistencia de 2.2K. ¿Cuál será? Aquí dice, determine el voltaje del diodo, la corriente del diodo y el voltaje de la resistencia. ¿Cómo podríamos hacer estos cálculos? Simplemente aplicación de ley de Ohm. ¿Qué vamos a realizar? Bueno, los 30 voltios menos el voltaje del diodo entre la resistencia. Eso es para encontrar corriente. Y debe ahí, pues, encontrar los otros parámetros. No alcanzamos a explicar los demás ejercicios en alusión al tiempo, jóvenes, puesto que ya va a ser hora de almuerzo y ustedes pues tendrán que ir a los sagrados alimentos. Pero si hay algunas consultas, no duden en escribir allí en el grupo o también al correo en los distintos medios. Para la otra sesión hay evaluación. Vamos a tener una evaluación, pues de hecho, solo lo que veamos tanto en la teoría y en la práctica. En la teoría y en la práctica. La otra sesión de práctica la vamos a utilizar para discutir problemas. Bien, ya no les quito tiempo, jóvenes, les agradezco por su espacio.